noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Una disculpa por la semana pasada, no pude enviar la clase. Pues todavía estaba reponiéndome de haber estado enfermo unos días y pues básicamente me costó trabajo preparar clase, aunque tengo las clases preparadas, más bien me costaba trabajo grabar el video y enviarlo. Pero bueno, una disculpa, y aquí estamos pues no en la recta final, porque todavía nos faltan bastantes cosas que ver. Recuerden que estamos viendo si realmente los bautistas descendemos de los anabautistas o no. Ya vimos que no somos en cierta manera protestantes, pero ahora estamos viendo a uno de los grupitos que más siempre nos unen. Y nos dicen, bueno, es que los bautistas nacieron de los anabautistas, nada más porque llevamos el mismo, nombres muy parecidos. Pero vamos a estar viendo cómo tenemos que ser muy claros al respecto. Hemos estado viendo que los bautistas se dividen en tres grupos: los anabautistas propiamente dichos, los anabautistas espiritualistas y los anabautistas racionalistas. Ya vimos que ni de los racionalistas ni de los bautistas espiritualistas podemos descender. Entonces hoy vamos a continuar sobre el otro grupito, el grupito anabautista propiamente dicho, que pudiéramos decir, bueno, somos con los que más nos acercamos. Y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, útil, a conocer nuestra historia como grupo, como denominación. Ayúdanos no a amar la denominación, sino a amarte a ti, y ver cómo tú has obrado entre nosotros, como tu pueblo, a lo largo de los siglos, y que eso nos anime a seguir adelante, recordando lo que tú has hecho, de lo que tú eres para con nosotros. Bendice, Señor, esta clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los anabautistas mismos, ya los que más se acercan a nosotros, también se dividen en tres grupos. Ahora voy a empezar a jugar con los plumones. Pero bueno, los anabautistas bíblicos, pudiéramos decir, también se dividen en tres grupos: los evangélicos, los contemplativos y los carismáticos. Y pues vamos a tener que descartar a dos de ellos. Dos de ellos definitivamente no tienen nada que ver con nosotros, los bautistas independientes fundamentales del siglo XXI, y con la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. Otro grupo tiene más o menos algo que ver, aunque no totalmente, pero sí tiene mucho que ver con nosotros. Y pues vamos a descartarlos, y vamos a comenzar para descartar a los carismáticos. Los anabautistas bíblicos, pudiéramos decir, carismáticos, este grupo son una mancha para el anabautismo bíblico por su fanatismo. Es decir, por culpa de ellos y del otro grupito que vimos la semana pasada, hace 2 semanas, por culpa de este grupo también se caracterizó a los anabautistas como un grupo realmente torcido, y en el caso de ellos es por su fanatismo. Llegaron a grados excesivos de fanatismo que pusieron en peligro a la sociedad. Ellos llegaron a su existencia en las peores condiciones sociales. La situación en el entorno europeo de ese momento los presionó mucho. También llegaron en situación terrible políticamente y económicamente. La economía, la política y la sociedad del momento en el que surgieron estos grupos se conjuntaron y provocaron el desastre.
Hay que recordar que vivieron en una época donde la crisis económica, la situación social, las clases sociales eran bastante bien definidas, están saliendo del feudalismo para entrar al mercantilismo, y la situación política del momento no era lo más propicio, bueno, era más bien el caldo de cultivo para una agitación social de tipo religioso en el siglo XV y XVI. A esta, diríamos, contexto social, a este contexto social vino, diríamos, un liderazgo peligroso. Un liderazgo peligroso. Se juntó un teólogo, se le sumó un panadero que se creía profeta, y se le sumó un sastre que tenía la convicción que era la reencarnación del rey David. Y el resultado fue un desastre. Este sastre que creía que era la reencarnación del rey David era un pastor capaz de escribir con una inmoral completamente, con un ideario socialista de la época gremial muy bien arraigado. Y todo esto se juntó, la situación social, la situación política, la situación económica, y estos tres personajes se juntan y dan como resultado el desastre de la ciudad de Münster, Alemania. La ciudad de Münster, Alemania, se genera una rebelión contra la autoridad, se instaura un gobierno del pueblo, una democracia directa, y quizás hubiera quedado ahí en una forma de república popular, pero las predicaciones de estos personajes llevan, especialmente del que se creía profeta, llevan a la idea de fundar un nuevo reino. Trastornan la interpretación del Antiguo Testamento y fundan lo que ellos piensan un nuevo reino. Es la instauración del reino prometido por el Mesías, donde la encarnación del rey David está asumiendo el control, con una pésima interpretación del Antiguo Testamento, sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento, llevan a un desastre teológico. Ustedes recuerden, y debemos de hacer siempre ese hincapié, uno de los principios bautistas es que, aunque creemos toda la Biblia, pero interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y cuando no se hace así, cuando no se interpreta de esa forma, se lleva a este tipo de eventos desastrosos y completamente calamitosos. Podemos decir al respecto en toda esta historia triste que pasó ahí en el pueblo o en la ciudad de Münster, la persecución que habían sufrido los radicales reformistas de esa época contribuyó al fanatismo. Las persecuciones producen dos cosas: o fanáticos peligrosos, o gente que se entrega a la palabra de Dios y que soporta la aflicción. Bueno, ellos no lo hicieron y se fueron hacia un fanatismo muy fuerte. En aquel entonces también la opresión social a los pobres ayudó. El hecho de que la gente pobre estuviera bajo la presión de la gente rica fue un caldo de cultivo para que estos predicadores fueran oídos por la gente que estaba pasando por esa presión social ejercida por los que tenían el dinero. Entonces la persecución, la opresión social, la corrupción política de aquel entonces
que era vista por las clases sociales como que pues algo peligroso, algo que hay que destruir, algo que hay que eliminar, y con ello hay que eliminar el sistema político que tenían en ese entonces, con sus príncipes y con sus reyes. Entonces todo eso está siendo parte de este caldo de cultivo, una teología cambiante también. Hay que recordar que después de casi 1000 años de una teología más o menos constante, de repente cuando llega Lutero, Calvino y los reformadores anabautistas, empieza a abrirse el panorama y empieza a haber una inestabilidad teológica hasta que va obviamente a corregirse. Hoy en día teológicamente somos más estables, mucho más estables, pero en ese momento, como todavía algunos conceptos todavía no se definían, todavía no se acentuaba la idea de la interpretación, la hermenéutica bíblica, por ejemplo, todo eso empezaba a ser ¿cómo diríamos? Un suelo teológico muy inestable. Entonces, si a esto le agregamos también una predicación profética incendiaria, una predicación profética incendiaria, profetas que están predicando que el fin ya viene, que el fin ya está ahí y que hay que intervenir, hay que ayudar al establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Todo esto, más la falta de distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, crearon todo una sopa terrible de un desastre. Fue un completo desastre. Finalmente llamaron la atención de los príncipes protestantes y de los príncipes católicos, que por primera vez se tienen que unir militarmente para suprimir este reino utópico, este mundo utópico que se había originado ya en un desastre moral, en un desastre teológico, en un desastre, diríamos, hasta económico, y la ciudad de Münster fue atacada. Los partidarios de estos hombres fueron diezmados, con muchos decenas de muertos, y se convirtió en una propaganda contra el anabautismo. A partir de ahí, quien se identificara con los anabautistas se identificaba con este desastre y con el desastre de la guerra de los campesinos. Bajo esos dos conceptos tenían al anabautismo. Anabautista igual a revoltoso teológico, fanático, enemigo de la paz y contrario a la sociedad y a la moral. Por eso los anabautistas carismáticos que usaban Biblia, pero no la usaban bien, no son nuestros. Nosotros no podemos descender de este grupito. Entonces hemos visto que son 3 grupos: anabautistas bíblicos, anabautistas, de esos anabautistas bíblicos, los carismáticos de plano no tenemos nada que ver con ellos, y están entonces los anabautistas contemplativos, los anabautistas bíblicos contemplativos. Los anabautistas bíblicos contemplativos eran quietistas, nada de violencia, amor y paz todos. Ellos eran quietistas en ese sentido, muy quietos, no querían conflictos, son lo contrario a los carismáticos, son quietos. Todo paz, todo cariño entre ellos. Ellos bautizaban a los creyentes. Ellos bautizaban a Cristo, a los creyentes en Cristo, y tenían un lema: nadie puede seguir a Cristo a menos que le siga con toda su vida. Nadie puede seguir a Cristo a menos que le siga con toda su vida.
¿quién podría decir algo en contra de este lema? Es un lema muy que puede ser nuestro. Nadie puede seguir a Cristo a menos que le siga con toda su vida, no nada más con su vida religiosa, también con su vida, con todo lo que implica la vida. Ese era su concepto. El problema es que ellos tenían inseguridad doctrinal, no tenían una doctrina muy definida al respecto. Era, diríamos, lo que más los aquejaba. Ellos no tenían una doctrina definida, menospreciaban al Cristo de la Biblia. El Cristo que estaba en la Biblia es muy bueno, está bien, pero lo más importante es la experiencia, experimentar a Cristo. No tanto leer la Biblia, sí hay que leerla, pero lo más importante es la experiencia. Y enfatizaban un unitarismo. Así como los testigos de Jehová son en cierta manera no unitaristas, ellos nada más creen en Jehová, pero hay algunos que dicen, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno en el sentido de que ni siquiera se dividen. El que vino a morir en la cruz también era Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, un unitarismo específico. Bueno, los anabautistas tenían un unitarismo pero más centrado en Cristo, pero eran unitarios, no creían realmente en la Trinidad, sino en que Cristo era el Padre, que Cristo era el Hijo, y todo se centraba en su persona en ese sentido. Obviamente esa es una falta teológica importante. Entonces, nada más por ese punto pudiéramos decir, no podemos ser descendientes de los anabautistas bíblicos contemplativos. Sí, ese lema que tienen es muy importante y espero que no lo desechen nada más porque son los contemplativos unitarios. Nadie puede seguir a Cristo a menos que le siga con toda su vida. Eso es una realidad debe ser una realidad para todos nosotros. Bueno, entonces queda el último grupito. Los anabautistas bíblicos evangélicos. Son un grupo muy importante. Dentro de los anabautistas es un grupito, ¿se acuerdan? Anabautistas se dividen en 3 grandes grupos. Luego uno de ellos, los anabautistas bíblicos, se dividen en 3 grupos y de esos 3 este es el más pequeñito. Entonces los anabautistas evangélicos no se dividen, sino que fueron, van por fases de crecimiento, doctrinal, histórico propiamente, y empezamos con los hermanos de Suiza. Los hermanos suizos, que comenzaron en 1525, estamos hablando del siglo XVI, apenas 4 años después de la caída de México Tenochtitlan y del nacimiento de la Nueva España, aparece este grupito. Ellos fueron fundados por Félix Manz, allí en Zúrich, en Suiza. Ahí fue fundado este movimiento. Ellos lucharon contra el bautismo de infantes, que era defendido por el entonces reformador Zwinglio. Zwinglio es un antecesor de Calvino en la zona suiza. Él va a morir en los primeros tiempos de la reforma en Suiza. Pero Zwinglio defendía el bautismo de infantes y Félix Manz luchó contra ese bautismo de infantes. Durante ese momento también aparecen personajes como Conrado Grebel. Conrado Grebel, con el que inicia el movimiento propiamente anabautista. Él empieza la serie de bautismos de creyentes. Ellos dos, Félix Manz, Conrado Grebel, creen que el bautismo es para creyentes. Es para personas que han creído en Cristo y después de haber creído en Cristo se pasa
a lo que sería el bautismo. Entonces, con ellos dos nace la primera iglesia separatista. Recordando que la Reforma produjo muchas iglesias estatales, los luteranos y su iglesia estatal, es decir, que dependían de la unión con el Estado para mantener su existencia. En Suiza también, la iglesia que surge de la Reforma, tanto de Zwinglio como de Calvino, está unida al Estado, no pueden separarse y por lo tanto no pueden dar el paso de predicar el bautismo de creyentes, porque dejarían a sus líderes políticos sin bautismo. Entonces, esta es la primera, ellos forman la primera iglesia separatista, donde se separan de la iglesia oficial para formar una iglesia libre. En las siguientes semanas de las predicaciones de Mans y de Grebel, se empiezan a multiplicar las iglesias, al grado de que llaman la atención de la autoridad suiza, y empieza la persecución. Grebel particularmente, él era un humanista. Hay que recordar, en su momento el humanismo no era tan, como diríamos, no es como ahora. Nosotros oímos humanista y les ponemos cuernos y todo lo demás. La hermenéutica es una ciencia o un arte de interpretar las escrituras que surgió del humanismo del principio, del siglo XVI. Y bueno, él era el humanismo implicaba en su inicio, en su arranque, llevó a algunos a tratar de estudiar. Llevó a algunos a tratar de estudiar la palabra de Dios y a aplicar las reglas de hermenéutica. Y no es que el humanismo los llevó a convertirse, pero en esa carrera se convirtieron. Y tal es el caso precisamente de Grebel, que él era un humanista suizo que se convirtió cuando estudiaba el Nuevo Testamento y era amigo de Zwinglio. Se separó de Zwinglio cuando ambos se pelearon por la cuestión del bautismo y la relación entre la iglesia y el Estado. Conrado Grebel va a morir de peste muy poco tiempo después de iniciado su movimiento, y le sigue en la batuta Felix Manz. Felix Manz era otro predicador suizo. Él se convirtió durante el ministerio de Zwinglio. Zwinglio predicó y Felix Manz se convirtió, y él empezó una obra misionera. Él también llegó a la misma conclusión de Grebel, de la necesidad, de la biblicidad del bautismo de creyentes y no de infantes. Entonces él comienza su predicación hasta que Zwinglio lo logra. Zwinglio ordena su captura, lo capturan, y Zwinglio ordena o condena a Felix Manz a morir ahogado en el lago de Zurich. Y así termina la vida de este otro predicador. Y luego le sigue el heredero de estos dos, y que fue un discípulo de Grebel, fue Jorge Valdurok. Otro suizo también. Él era otro predicador suizo. Él logra aguantar 2 años más que sus antecesores Manz y Grebel, y él se dirige a extender su obra por Suiza y Austria. Entre Suiza y Austria está desarrollando su obra misionera. Recuerden, no tienen todos los principios bautistas, pero sí él sigue la idea de que el bautismo es para creyentes. Finalmente fue capturado y fue condenado a morir en la hoguera. Entonces, así termina la historia propiamente de los hermanos suizos. A los hermanos suizos le siguen los hermanos de Moravia. En lo que hoy es la República Checa, los hermanos moravos o uterianos. Ellos surgieron en 1526, un año después que empezó el trabajo de los hermanos en Suiza. El fundador de este movimiento fue Balthasar Hubmaier.
Él fue el fundador. Él era un católico que se convirtió durante la Reforma en Alemania y entró en contacto con los anabautistas suizos, con Mans, con Grebel y con Vallurok. Él comienza su predicación en la región de Moravia. El lema de su vida era: la verdad es inmortal. ¿Qué creemos también nosotros? La palabra de Dios es inmortal, la verdad es inmortal, no la pueden acallar. Podrán eliminar, podrán quitar predicadores, podrán asesinar, lo que sea, pero la verdad permanece porque es la palabra de Dios. Él se identificó con la Reforma Radical y llevó a su comunidad a practicarla en oposición a Zwinglio. Entonces él era contrario a Zwinglio y sus convertidos llegaron a abrazar esta verdad, a creer realmente que la verdad era inmortal. Durante la guerra de los campesinos que empezó en Alemania, ¿se acuerdan que fue un desastre? Durante la guerra campesina, Balthasar Hubmaier estaba de acuerdo con las demandas. Hay que recordar que los campesinos no demandaban cosas absurdas. Ellos querían que se les dieran salarios dignos, que les dejaran en paz con los impuestos, con el exceso de impuestos que pagaban los campesinos, que dieran precios justos, todo ese tipo de cosas, demandas sociales que tenían los campesinos. Hubmaier estaba de acuerdo, pero no estaba de acuerdo en la forma en que lo realizaron y en la forma en que exigieron las demandas, en la rebelión en sí. Así que muchos de sus seguidores dijeron: no, pues él no es lo que esperábamos, y le retiraron su apoyo. Sin embargo, Hubmaier siguió predicando. En un par de ocasiones, una de las cosas que también tuvo este personaje fue que se retractó de sus creencias para poder librarse de la muerte. Uno dirá: no quiso ser mártir. Bueno, hay que notar que, es difícil sostener ciertas cosas en momentos difíciles, y no estábamos en los zapatos de Hubmaier, pero Hubmaier algunas veces se retractó, 2 veces se retractó de sus creencias para librarse de la muerte, y pudo cruzar desde Alemania y vivir en Moravia Central. Entonces ahí estableció su comunidad, en Moravia, en lo que hoy es la República Checa, ahí en el centro de Europa. Ahí en Moravia la obra sí creció. Los moravos y otros anabautistas que venían de otras partes de Europa Central se dirigieron hacia la región y llegaron a fundar una comunidad grande en la zona donde estaba Hubmaier. Esta comunidad se dividió, al final de cuentas se dividió en 2 grupos. En 2 grupos, había un grupo que creía en el gobierno, y había otro grupo que creía que deberían de estar fuera, desligados de gobiernos. Entonces estaba el grupo de la espada, que no tiene nada que ver con el grupo bautista mexicano que hay por ahí. El grupo de la espada, que defendían la necesidad de un gobierno, la necesidad de una institución gubernamental que mantuviera el orden. Y estaba el otro grupo, que era un grupo pacifista, comunista, donde los miembros se congregaban, ellos se gobernaban como comunidad, se repartían, todos tenían todos tenían para comer, todos tenían tierras para cultivar, y todos libres de tener que ir a guerras, etcétera, mantener una comunidad independiente. El grupo que pacifista comunista fue diríamos, dirigido por un personaje de apellido Hut, por eso se llaman huterianos.
hermanos moravos o juterianos. Él dirigió al partido que se oponía a Hubmaier. Las autoridades obviamente van a proteger a Hubmaier porque Hubmaier cree que un gobierno es necesario. Entonces Hud termina encarcelado y condenado condenado a muerte. Al final, después de tantas peripecias, finalmente Hubmaier también llama la atención de las autoridades y es condenado a morir en la hoguera. Hay que recordar que no hay mucha libertad religiosa en lo que era el imperio de Austria. Entonces, y la República Checa pertenecía, la región de Moravia pertenecía a lo que es el imperio austriaco, y termina él muerto en la hoguera, pero la verdad es inmortal. El partido de Hubmaier desapareció. Con el tiempo, el partido de Hubmaier desaparece, pero los juterianos o los hermanos moravos continúan. Y hoy en día es un grupo muy importante de los anabautistas. Los anabautistas moravos son pacifistas, son comunistas cristianos, teocráticos en su gobierno y que forman comunidades aisladas muy parecidas a los menonitas. Y a otros grupitos que viven allá, los Amish, allá en Estados Unidos. Son muy parecidos estos grupos. Entonces, con esto terminamos la clase por el día de hoy. Todavía nos faltan ver otros grupitos dentro del anabautismo. Y pues más o menos van dándose una idea de este grupo anabautista importante. Los anabautistas evangélicos de Suiza y los hermanos moravos que están perfilándose a ser los padres de los menonitas, no los padres de los bautistas, aunque sí, vamos a tener bastantes afinidades con ellos. Con esto terminamos la clase. Que Dios les bendiga grandemente y primero Dios, nos vemos el próximo viernes. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, noche, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, nos recuerdes que nadie puede seguir a Cristo si no lo hace con toda su vida. Y que también nos recuerdes que la verdad es inmortal. Dos lemas que son muy bíblicos, que nos recuerdan el hecho de que el cristiano es cristiano con todo su ser, no con una parte nada más. Y el hecho de que creemos que tu palabra es inmortal y digna de ser predicada. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has dado y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta la próxima.